Bueno, pues seguimos con el tema 4, estudiando el anillo de polinomios. En esta sección, ideales y anillos cociente, hacemos un alto en el camino, ¿vale? Dejamos a un lado por un momento los polinomios y estudiamos dos proposiciones que necesitamos de ideales y de anillos cocientes, y luego volvemos a los polinomios. Entonces, primero definición de ideal, sea R un anillo y un subconjunto de R, ¿vale? Diremos que I es un ideal si el conjunto I con la suma es un subgrupo del grupo aditivo de R, ¿vale? Recuerdo que en la definición de anillo tenía dos operaciones, la suma y el producto, y le pedíamos que la suma fuera un grupo abeliano. Entonces la primera condición de ideal es que el subconjunto sea un subgrupo del grupo aditivo de R, y luego que para todo R de R y todo A del ideal, la multiplicación R por A pertenezca al ideal, y al revés, A por R también. ¿Vale? Esta condición a veces se lee como que el ideal I sea absorbente para la multiplicación. ¿Vale? En una multiplicación de cosas, si una pertenece al ideal, toda la multiplicación también pertenece. ¿Vale? Entonces, primera proposición, ¿qué hacemos? Necesitamos dos proposiciones de ideales. La primera es, sea R un anillo conmutativo y con identidad. A cualquier elemento A, nosotros le podemos asociar un ideal, ¿vale? Que será lo que llamaremos el ideal generado por A. Entonces, que es sencillamente multiplicar A por R para R en R. ¿Vale? Multiplicamos A por todos los elementos de R y los cogemos en un conjunto. Entonces, esto cumple que A pertenece a este conjunto, que este conjunto es un ideal y además es el menor ideal que contiene A. ¿Vale? Si I es otro ideal tal que A contiene I, entonces el generado está contenido en I. ¿Vale? Y es lo que llamaremos el ideal generado por A. ¿Sí? Entonces, vamos a probarlo, es muy sencillito. Para el punto 1, sencillamente A se escribe como A por 1, porque es un anillo con identidad, y por tanto pertenece al ideal generado por A. Luego, para ver qué es un ideal, pues primero vemos que es un subgrupo. El 0 pertenece, porque lo podemos escribir como A por 0. Y luego, si tenemos dos elementos, AR y AS, del generado por A, entonces su resta por la propiedad distributiva es igual a A por R menos S. Y por tanto vuelve a ser una cosa del generado por A. Entonces es un subgrupo, solo nos queda ver que es absorbente para la multiplicación. Entonces cogemos, sean A por R un elemento del generado y sea X un elemento cualquiera del anillo, lo que tenemos que ver es que su multiplicación pertenece al generado por A. Entonces sencillamente la multiplicación A por R por X, como la multiplicación en un anillo es asociativo, esto lo reescribimos como A por R por X, y por tanto es un elemento del generado por A. Y además, como R es conmutativo, ¿vale? Esta multiplicación de aquí es la misma que hacerla en el orden inverso, X por A por R. Entonces, las dos multiplicaciones pertenecen al generado por A, y por tanto esa era la definición de que fuera un ideal. ¿Vale? Y la tercera afirmación, que es muy sencilla, es si es un ideal y es un elemento del ideal, pues entonces por definición del ideal, para cualquier elemento R, A por R pertenece a I. ¿Vale? Si A por R pertenece a I, pues esto sencillamente es la definición de que el generado por A esté contenido en I. ¿Vale? Primera proposición que necesitamos, lo dicho, en un anillo conmutativo con identidad nos podemos montar el ideal generado por A. La otra que tenemos es una muy similar a la que teníamos en el tema 1 con el grupo cociente, ¿vale? En este caso, el anillo cociente. Entonces, sea R un anillo y I un ideal de R, al conjunto de las coclases, ¿vale? Lo podemos dotar de estructura de anillo. Con las operaciones, con las mismas operaciones que teníamos cuando hablábamos de grupo cociente, ¿vale?
a la coclase de R y la coclase de S le asignamos la coclase de la suma, la coclase de R más S, y a la coclase de R y a la coclase de S le asociamos la coclase del producto, R por S. ¿Vale? Entonces, con todo esto, las coclases forman un anillo y además, que está aquí abajo, si R es conmutativo, el cociente también, y si R tiene identidad, el cociente también. Entonces, la idea de esto es, ideales son a anillos lo que subgrupos normales eran a grupos. ¿Vale? Son las estructuras que nos permiten hacer la estructura cociente. ¿Vale? Entonces, esta demostración es muy sencilla teniendo en cuenta el teorema para grupos cocientes. ¿Vale? Entonces, que el cociente con la suma es un grupo abeliano ya lo sabemos porque R con la suma es un grupo abeliano y lo que estamos considerando aquí es el cociente por un subgrupo normal. Entonces, esto es un grupo abeliano por el teorema del tema 1 del grupo cociente, ¿vale? Que dijimos que esto tiene estructura de grupo y además, si R era abeliano, el cociente también. Entonces, para ver qué es anillo nos queda ver las propiedades de que el producto es asociativo, que se cumple la distributividad y los puntos 1 y 2, ¿vale? Entonces, muy parecido a como hicimos en el tema 1, ¿vale? Por ejemplo, la asociatividad del producto, si tenemos R, S y T, tres clases, ¿vale? Al multiplicarlas al final se nos queda una multiplicación de los representantes. Entonces, esa multiplicación ya era asociativa y la podemos descomponer al grupo cociente otra vez. Al anillo cociente, perdón. ¿Vale? Entonces, el comentario que hay aquí es asociatividad, distributividad y las propiedades 1 y 2 de arriba se deducen de manera sencilla de las propiedades de R. ¿Vale? Creo que cuando hicimos el grupo cociente probamos alguna de estas. Probamos que conmutatividad también se tenía. Entonces, de manera similar se prueban estas. No tiene ningún misterio. Entonces, solo nos queda demostrar, esto sí, que el producto está bien definido. ¿Vale? Que esta operación que tenemos aquí está bien definida. Entonces, un comentario que hay que hacer es, la suma, ¿vale? Es la suma que tenemos en el grupo cociente. Entonces, que la suma está bien definida, ya lo sabemos por el teorema del tema 1. ¿Vale? Que la suma está bien definida, ya lo sabemos, porque es la operación que tiene el grupo cociente. Y esa operación ya demostramos que estaba bien definida. Entonces, la que nos queda demostrar que está bien definida es el producto. ¿Vale? Eso es el único paso que nos queda en esta demostración. Entonces, para ver que está bien definido el producto, cogemos dos clases, R1 y R2, que sean iguales, y S1 y S2 que sean iguales. Entonces, queremos ver que la clase de R1 por S1 es igual a la clase de R2 por S2. ¿Vale? Entonces, por lo que trabajamos en el tema 1, y es un subgrupo del grupo aditivo de R. Entonces, las coclases son iguales si R1 menos R2 pertenece a I y si S1 menos S2 pertenece a I. Entonces, lo que queremos ver es que las clases de los productos son iguales, es decir, que R1 por S1 menos R2 por S2 es un elemento de I. ¿Vale? Entonces, para ver eso, esta primera igualdad, ¿vale? R1 por S1 menos R2 por S2, le podemos sumar y restar R1 por S2, ¿vale? Y tenemos una igualdad. Y ahora podemos sacar factor común la R1 de estos dos términos y podemos sacar factor común la S2 de estos dos términos. ¿Vale? En un anillo, como pasaba con matrices, en un anillo, cuidado por dónde sacamos factor común, porque a priori los anillos no tienen por qué ser siempre conmutativos. Entonces, este factor común lo sacamos por delante, este factor común lo sacamos por detrás. ¿Vale? Entonces esto nos queda R1 por S1 menos S2 y R1 menos R2 por S2. Entonces ahora lo que vamos viendo es estos dos elementos pertenecen al ideal, por la hipótesis que teníamos. Como pertenecen al ideal,
al multiplicarlos por cualquier otro elemento, pertenecen al ideal, y luego, como estos dos elementos pertenecen al ideal, su suma también, porque es un subgrupo para la suma. Por tanto, todo esto pertenece al ideal, y por lo que hemos razonado antes, la coclase de la multiplicación es igual a la coclase de la multiplicación.